SCP-266. Fuegos fatuos. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-266 es un número de masas de material gaseoso que flotan libremente, y que poseen una luminiscencia natural que se manifiesta como un brillo rojo o púrpura brillante. En la mayoría de los casos, SCP-266 se siente frío al tacto, y ejerce un efecto endotérmico en sus alrededores inmediatos. A pesar de no tener un sistema nervioso obvio, SCP-266 parece reaccionar a los estímulos, y se lo ha observado aprender ciertos hábitos basados en sus experiencias. SCP-266 es notablemente apegado al calor, y buscará activamente sus fuentes, sean estas naturales o artificiales. De todas ellas, sin embargo, SCP-266 prefiere el contacto humano como método de obtener calor, sin percatarse del efecto adverso que tiene sobre los mamíferos. Debido a la naturaleza endotérmica de SCP-266, la exposición prolongada sin una protección adecuada conducirá a la muerte por hipotermia aguda. Aunque no es agresivo, SCP-266 se pondrá descontento, e incluso hostil, cuando no es provisto con calor adecuado, y ha exhibido la capacidad de causar estragos considerables cuando es privado del mismo. Se ha observado que el contacto humano también ayuda a calmar a SCP-266, lo que sugiere una necesidad o deseo de interacción social. El personal asignado a esta tarea ha informado escuchar a SCP-266 hablar. Los fragmentos grabados de conversaciones han revelado que SCP-266 es capaz de hablar en un dialecto gaélico irlandés desconocido, y en ocasiones ha contestado enunciados. SCP-266 fue descubierto en Censurado. Irlanda, luego de reportes locales de varios jóvenes cayendo víctimas de la hipotermia, inexplicablemente, durante las cálidas primaveras de la zona. Estos incidentes, junto con los reportes en curso de fuegos fatuos por parte de los lugareños supersticiosos, llamaron la atención de la gente. Censurado. Tras encontrar a SCP-266, fue capaz de guiarlo hacia el sitio Censurado. cercano. Tras la llegada, el agente Censurado. exhibió síntomas de hipotermia, y fue salvado solo por los esfuerzos del doctor Censurado. y su equipo. Debido a las condiciones de contención del sitio, Censurado. SCP-266 fue trasladado al sitio 19 a la primera oportunidad. Anexo 266-A. Los registros de audio sobre las conversaciones entre el personal y SCP-266 han revelado el uso de palabras y frases inglesas junto con su dialecto estándar. La teoría actual es que está simplemente imitando dichas palabras, como si fuera un loro. Se ha solicitado más documentación en relación a este asunto. Procedimientos especiales de contención. SCP-266 debe ser resguardado en una unidad de contención hermética de 10 metros por 10 metros, con la temperatura interna mantenida a 48 grados centígrados o superior, por medio de una unidad de calefacción alimentada con energía eléctrica independiente. El acceso a la contención requiere autorización de nivel 2 o superior, y se deben utilizar trajes de protección térmica durante toda interacción. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.